Muy buenas tardes ya en casi toda la República Mexicana y obviamente buenas tardes en el resto de Latinoamérica. Mi nombre es Mike Valdés, Miguel Valdés, y hoy estoy súper agradecido con el equipo de Recursos Humanos TV de invitarme a dar un nuevo webinar. Hoy vamos a estar platicando un tema muy interesante, como ya viste en las promos, como ya viste en el inicio de este webinar. Hoy vamos a estar hablando del ESG, ESG, o lo que viene siendo una, podríamos llamarle moda, pero que realmente es algo que se va a quedar en las organizaciones. ¿Y cómo le vamos a sacar uso a esta nueva tendencia de gestionar nuestras organizaciones desde las áreas de capital humano, desde recursos humanos? Si tú eres alguien que trabaja en recursos humanos, que gestionas talento, que diriges la cultura, este webinar es para ti. Este webinar te va a permitir tener una nueva perspectiva sobre las cosas que suceden dentro de tu organización. Hoy no vamos a platicar sobre benchmarking, hoy no vamos a platicar, va a haber algunos ejemplos, pero no vamos a platicar sobre todo lo que sucede afuera de la organización, sino todo lo que está conectado a la organización. Y cuando hablo conectado a la organización, no necesariamente son las cosas que están internas. Vamos a hablar de todo lo que opera y lo que sucede en nuestra empresa y en el ambiente que rodea a nuestra organización, ¿no? Si tú tienes una empresa con fines de lucro o sin fines de lucro, los temas de ESG son muy importantes y relevantes. Voy a compartir mi pantalla un poco para que te sirva como material de apoyo en la conversación. Recuerda que tenemos aquí el chat, ¿no? Y en el chat vas a poder hacer todas las preguntas. El equipo de Recursos Humanos TV me va a estar diciendo cuando haya alguna pregunta que tengamos que contestar. Y bueno, voy a regresar al chat y trataremos de ir solucionando todas y cada una de las dudas que tú tengas. El objetivo de este webinar, como te decía, es vamos a hacer una introducción en el mundo del ESG. Probablemente al final del webinar tengas muchas preguntas, tengas muchas dudas, pero también vas a tener muchas reflexiones que vas a poder hacer en tu organización y en cómo se están gestionando. Cualquier cosa después de este webinar, recuerda que tanto las redes sociales de Recursos Humanos TV, las redes sociales de Diversis, que somos una compañía que te puede acompañar en todos estos temas, y las mías personales están abiertas para que tengamos conversaciones. Entonces, voy a mandar a compartir la pantalla. Y cuando hablamos de el ESG y que es una oportunidad para todas las personas que gestionamos el capital humano, pues lo primero que viene a la mente es, ¿qué significa ESG? Porque a lo mejor habemos muchas personas que nos hemos metido y hemos empezado a escarbar y hemos empezado a estar leyendo documentos, reportajes, blogs, ¿no? Incluso escuchar podcasts relacionados al ESG, pero ¿qué significa el ESG o qué hace o por qué es importante hoy? ¿No? Y es importante hoy, ¿no? Y no digo que sea nuevo, ya es algo que viene en todas las organizaciones. Y cuando hablamos del ESG, hay que entender que son tres componentes que están conectados entre sí, ¿no? Al final, como tú sabes, todo lo que sucede en una organización y la vida de una organización está conectada e interrelacionada y tratamos de accionar distintas herramientas para llegar a un fin último, que es ser más productivos y ser lugares más felices para nuestros colaboradores. Entonces, cuando hablamos del ESG, la primera, la E, significa environmental. Y cuando hablamos de environmental, básicamente es el medio ambiente como tal, lo que hemos aprendido en la escuela, en nuestras clases de ciencias naturales, si tú estudiaste biología, si tú estudiaste ciencias, tuviste mucho contacto con estos elementos, si tú has iniciado tu carrera organizacional, a lo mejor en una planta de manufactura, el tema ambiental es muy relevante. Y cuando hablamos del environmental en el ESG, es cómo las organizaciones miden el impacto que tiene su trabajo, la existencia de esa organización en el medio ambiente, ¿no? ¿Cuántas son las emisiones de gases? ¿Cuánto es mi huella de carbono? ¿Cómo uso la energía, el agua? ¿No? Y recientemente, por ejemplo, tuvimos en México, y si tú estás sentado en México, y si particularmente estás sentado en el norte del país, pues sabrás que hay zonas que sufren más de agua que otras y que el impacto y la forma como utilizan las empresas el agua tiene que ver con muchos elementos que van más allá
de nuestras cuatro paredes de nuestra empresa y de nuestra fábrica, ¿no? ¿Cómo afectamos la biodiversidad? ¿Cómo gestionamos nuestros residuos? Todo esto tiene que ver, obviamente, en la parte environmental y cómo el cambio climático nos va a afectar a nuestro negocio. Eso es súper importante. Segundo, los elementos sociales, ¿no? El elemento social es todo lo que tiene que ver en el impacto que tú como organización vas a tener en la sociedad, en todo lo que te rodea, el ecosistema social que está dentro de tu organización, pero el ecosistema social que está fuera de tu organización. Ese también juega, ¿no? Entonces también lo vamos a medir en el ESG, ¿no? ¿Qué tenemos como condiciones laborales? Hace probablemente un mes, y recuerda que si no viste ese webinar, lo puedes consultar en la página de YouTube de Recursos Humanos TV, pero estuvimos hablando de justicia salarial, ¿no? Eso es uno de los elementos y de las acciones y las palancas que tiene el modelo ESG. O sea, todo ese webinar fue una cosita dentro de todo el ambiente social, dentro de todo el modelo del ESG, ¿no? Las condiciones laborales, qué tan diversos y tan inclusivos somos como organización, cómo gestionamos los derechos humanos, ¿no? Y cómo manejamos la salud y la seguridad, tiene que ver con nuestro elemento social. Y la tercera, la G, governance, vamos a medir cómo tomamos decisiones. Voy a sumarizar todo este elemento en cómo tomamos decisiones en la empresa. ¿Cuáles son los drivers o cuáles son estas cosas o elementos que nos determinan a nosotros como equipo de gerentes, como equipo ejecutivo, en cómo vamos a decidir las cosas dentro de la organización, ¿no? ¿Qué tan transparentes vamos a ser? Oye, ¿quiero ser equitativo o no quiero ser equitativo? Probablemente cuando tú tomas decisiones de gestión de talento, una de ellas sea, pues, ¿qué tanto abro mi campana de desempeño o qué tanto la cierro? Pareciera que es un tema muy relacionado a algo muy puntual de recursos humanos, de gestión de desempeño. Esto al final termina siendo un elemento dentro de tu governance, ¿no? ¿Qué tan amplio eres? Es qué tanto espacio das a las diferencias. Y qué tanto abres esto tiene que ver entonces con qué tanto rompemos o cuidamos principios de equidad. No quiere decir que una cosa u otra estén mal, ¿no? De repente tendemos a confrontar los conceptos, y aquí hago un paréntesis, solemos confrontar los conceptos de equidad con desempeño. No están peleados, caminan de la mano y hay maneras de articularlos para que tu organización funcione. Retomo el tema, entonces entramos en temas de responsabilidad, cómo actuamos como organización ante ciertos elementos, cuál es nuestro código de conducta, cómo manejamos los conflictos de interés, todo lo que tiene que ver con compliance, qué tanto hacemos con respecto a eso, ¿no? Y tenemos miles de casos y se te deben de venir miles de casos a la cabeza de cuando una empresa no manejó estos elementos en concreto apropiadamente y ciertas consecuencias que puede tener. Pero, pues bueno, ¿por qué son importantes estos factores? O sea, ya vimos que hay tres cajas, llamémosle por ahora, o tres verticales dentro del universo ESG, pero ¿por qué tendría yo que gestionarlos? Pareciera que es algo que se da normal en nuestra organización. O sea, pareciera que es algo que viene y pues bueno, ahí está la parte medioambiental y pues es lo que es, porque estamos situados donde estamos situados y pues si hay agua, bien, si no hay agua, pues ni modo. ¿Cómo manejamos la energía? Pues eso lo determina mi proveedor en las maquinarias. Entonces, parecía que hay muchas cosas que dejamos que alguien más decida. La realidad es que cuando empezamos a tomar responsabilidad sobre estas cosas, entonces vamos a tener ciertas oportunidades. Y ahí es donde la gerencia de recursos humanos entra y aprovecha estas oportunidades para direccionar comportamientos organizacionales. ¿Por qué son importantes? Pues sencillamente porque primero, hoy en día los inversionistas, analistas de negocios, ya no solamente están tomando en cuenta lo que las ventas o el margen o el EBITDA como único indicador de desempeño organizacional en el largo plazo, ¿no? O sea, cuando nosotros salimos a evaluar una organización, ya no solamente veo, oye, ¿cuánto vende? ¿Cuánto de esas ventas se queda como utilidad operativa?
¿no? Normalmente solemos o tratar de irnos a esos indicadores para ver qué tan eficiente o qué tan exitosa es. Hay ciertos elementos no financieros que influyen en todo esto, ¿no? Puedo tener una organización altamente productiva, pero que tiene un producto que en el mediano plazo tenderá a desaparecer porque atenta contra alguna de estas cosas. Por lo tanto, empiezo a hacer una transición. Si quieres pensar en un ejemplo más concreto de esto, ve a tu cochera. Empieza a ver los autos de tus vecinos, de tus colegas de trabajo, y cada vez vas a notar que empieza a haber más vehículos híbridos con una oferta más atractiva en el mercado. Esto no es casualidad, tiene que ver con la forma en cómo organizaciones estamos entendiendo los temas de ESG, ¿no? Y lo segundo, y es súper importante, los factores de ESG tienen un impacto en el mundo, en nuestras sociedades. Y las organizaciones, hoy en día, estamos tomando responsabilidad por tener, pues de cierta manera, este impacto positivo, ¿vale? Entonces, esto es muy relevante. Son dos cosas muy concretas que las vamos ahorita a ir desmenuzando un poco. Pero cuando hablamos de ESG, tiene un impacto en tu organización. Como siempre te he dicho en este tipo de webinars y en charlas que hemos tenido dentro de los foros a los que Recursos Humanos Recursos Humanos también me invita, las cosas van a suceder. Ahora, pueden que sucedan direccionadas por ti como líder organizacional o pueden ser que se den a la causalidad y veamos dónde terminamos. Te recomiendo la primera opción. Entonces, en este sentido, vamos a ver 4 elementos muy, muy en alto nivel, ¿no? Y te pido que por cuestiones de tiempo los vamos a ver muy en alto nivel, pero van a ser 4 elementos que te van a dejar a pensar algo. El primero de ellos tiene que ver con la mejora de la reputación y la confianza en la organización. Cuando nosotros hablamos de mejorar la imagen de la empresa a través de los elementos de ESG, creo que este es el punto donde es más fácil conectar, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cuidar el medio ambiente, cuando hablamos de tener un espacio socialmente responsable donde reina, ¿no?, la camaradería, donde reinan ciertos patrones sociales, digamos, aceptados entre los empleados, donde tenemos ciertas acciones de responsabilidad social, pues tendemos a creer que eso tiene, ¿no?, de cierta manera una influencia, ¿no?, en la reputación de nuestra organización. La verdad es que es muy alto lo que vamos a tener. O sea, cuando nosotros hablamos de mejorar la reputación y la confianza, podemos ver 4 elementos principales. El primero, para ti, líder de recursos humanos, este sí es nuestro indicador, ¿no? Cuando empezamos a pensar en, bueno, sí, muy bonito todo esto, pero ¿dónde gano yo? Te entrego la primera ganancia rápida o quick win. Vamos a atraer y retener a los mejores talentos. Hoy en día, seguramente te es muy complicado contratar talento joven comprometido, ¿no? Ya venimos, digamos, de muchos años de hablar de las generaciones, de hablar de cómo están pensando, que si la gente joven no se compromete, que si la gente joven no quiere dar la milla extra, que etcétera. Hay muchos paradigmas. Varios de ellos yo en lo personal no estoy de acuerdo y desde Diversis creemos que más bien lo que hay que entender es que los paradigmas cambiaron y por lo tanto hay que reaccionar diferente. Cuando hablamos de temas de ESG, en el ESG, teniendo muy claras nuestras estrategias en estos 3 elementos, podemos comunicarnos mejor con estas personas que están pensando diferente. Cuando atraemos y sobre todo nos quedamos el tiempo suficiente a una persona en nuestra organización para que genere cambios y transforme, va a ser a través de que conecta con ciertos valores organizacionales. Y los valores al final van a estar conectados de una manera muy cercana con lo que hacemos en estas 3 verticales. Si yo soy una organización
que no tengo cuidado del medio ambiente, que los desechos de la empresa no gestiono que se hagan de la manera correcta, si yo no cuido mi clima laboral, si tengo, una terminología no es mía, pero es liderazgo tóxico, pues probablemente gente talentosa va a tender a salir de mi empresa. ¿Por qué? Porque habrá otro lugar donde pues encuentren un mejor espacio, donde conecten más con sus valores. Si nosotros buscamos retener a este talento, tenemos que gestionar estos elementos. ¿Cómo tomo decisiones? ¿No? No sé si te ha pasado en alguna vez, pero tú traes a una bala de gerente de mercadotecnia. Lograste atraer a una persona, la enamoraste, tu equipo de adquisición de talento hizo un esfuerzo para encontrarle, atraerla, enamorarla, el proceso de onboarding es fenomenal, ¿no? Hasta ahí todo va perfecto y dices, estamos ganando. Y de repente, pues a esa persona que es un super high potential, high performer, llega a una estructura de gobierno donde no puede tomar ni una sola decisión. Llega a una estructura de gobierno donde todos son indicaciones y no un consenso, o no se pide la opinión, o como experto no se le respeta en su materia, ¿no? Probablemente esa persona va a terminar saliendo mucho más rápido de lo que te costó atraerla. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el talento bueno sabe que es bueno, sabe que es cotizado y que se puede colocar en otra organización relativamente rápido. Por lo tanto, hay que cuidarlo. Segundo elemento que nos ayuda en nuestra mejora de imagen. Bueno, el primero, obviamente, para cerrar el tema es claramente la gente feliz en nuestra organización, pues se lo dice a las demás personas. Entonces, la gente feliz habla y promueve tu marca y tus productos. Ahí es donde empiezas a hacer dinero. Reducimos la huella de carbono, por supuesto. Esto tiene que ver no solamente con la imagen, ¿no? Pero lo vamos a ver en el siguiente punto. También hay un tema regulatorio. Hay compromisos que los gobiernos están haciendo continuamente, ¿no? De reducción de la huella de carbono, reducción de los gases invernadero. Si tu organización empieza a estar en esta línea y empieza a trabajar en la reducción de la huella de carbono, tiene una mejora en la imagen de tus productos en la calle. La mejora de los temas de ESG sí tiene que ver con la mejora de tus productos en el anaquel. Recuerdo que probablemente hace 2 o 3 años, salió una aplicación que te mostraba cuáles marcas hacían pruebas de sus productos en animales y cuáles estaban libres, y tú las podías consultar literalmente en esa aplicación en el momento en que tú estabas en el supermercado a punto de consumir un producto. Podías revisarlo y decir y ver si ese producto había sido probado en animales o no. Pareciera que es exagerado, no lo es tanto. Hay mucha gente que tomamos decisiones, yo me incluyo, que no vamos por ese camino y decidimos dejar de consumir marcas. Entonces, sí tiene una consecuencia esto, la reputación de tu marca al momento de las oportunidades de consumo. Cuando nosotros hablamos también en estas partes sociales, oportunidades de voluntariado en la comunidad, te acercas con tu comunidad y te permite ser un empleador por excelencia. Piensa en un parque industrial y donde una empresa se destaca por tener un contacto más cercano con la comunidad en la cual está. Cuando tenga picos de producción y saque vacantes, ¿qué tan fácil le va a ser llenarlas? ¿No? Ahí hay una mejora. Cuando esa organización está sólida en la comunidad respalda a su organización y consume los productos de esa organización. Hay comunidades que consumen un tipo de producto y un tipo de marca porque es la marca que ha estado en contacto con esa comunidad, ¿no? De repente aquí para estos temas nos toca salirnos un poquito de nuestra vorágine de vivir en ciudades grandes.
pero las ventas no las hacemos solo en las ciudades grandes, las hacemos en todo el territorio de nuestros países y nuestra región, ¿no? Y que otra cosa también mejora mucho nuestra percepción cuando tenemos una junta directiva diversa e inclusiva, ¿no? Y ya hemos hablado y se ha hablado mucho sobre diversidad e inclusión, pero esto impacta. Cuando tenemos una junta diversa e inclusiva, no es solamente porque la vamos a estar mostrando todo el tiempo, miren qué diversos somos, sino porque van a tomar decisiones diferentes. Y las decisiones diferentes destacan en el ambiente empresarial, y cuando te destacas en ese ambiente, subsecuentemente vas a destacar tus productos porque los vas a comunicar de una manera diferente. Una junta directiva diversa e inclusiva permite traer talento diverso e inclusivo que va a pensar diferente cómo comunicar el valor de tus productos a nuevos mercados. Hay una correlación en esa parte. El segundo elemento tiene que ver con la reducción de riesgos. Y cuando hablamos de reducción de riesgos, vamos a hablar tres cosas principales. El primero, riesgos financieros. Una empresa que no se adapta en este modelo, ¿no? Y que no va a adaptarse a los cambios climáticos, sí puede estar expuesta a temas financieros importantes, pérdidas significativas, ¿no? Gestionar correctamente los elementos de ESG te puede ahorrar dinero como organización. Puedes evitar demandas, puedes mejorar la calidad de tu producto. Hay muchos elementos que te dan los temas de ESG para la parte financiera. Otro elemento es la reputación, lo acabamos de hablar, ¿no? Tiene una correlación. Cuando nosotros mejoramos los temas de ESG y los comunicamos apropiadamente, aquí si hago esa anotación, hay que comunicar. Cuando lo comunicamos apropiadamente, nuestra reputación mejora. Y ante cualquier problema, pudiéramos tener, digamos, una capa o un manto protector un poco más grueso. Y por último, los regulatorios, ¿no? Esto parece evidente, pero muchas veces no lo tenemos tan en cuenta desde las áreas de recursos humanos. Pero cuando no cumplimos y no tenemos una estrategia de ESG, podríamos tener sanciones de tanto de carácter financiero como de carácter regulatorio e en algunos casos hasta la prohibición de operar, ¿no? Esto aplica para todas las organizaciones, todas, ¿no? Ahorita normalmente lo pensamos en empresas grandes, pero piensa en un restaurante en la zona donde tú vives. ¿Cuántos restaurantes has visto que de repente de la noche a la mañana cierran? Por distintos elementos, porque no gestionaron bien sus residuos, porque tenían un ambiente tóxico para sus empleados y entonces demandas laborales los hicieron cerrar. Hay muchos elementos que juegan y no necesariamente hablamos de que el ESG se gestione exclusivamente en estas multinacionales o multilatinas. Toda organización está sujeta a estos elementos, obviamente, en distintos grados. Tercero, vamos a mejorar la eficiencia y la productividad. Aquí nos encanta a todo el equipo de recursos humanos meternos porque es donde salimos y nos damos nuestra medallita con los equipos financieros o con la gerencia general. La realidad es que aquí vamos a hablar desde nuestro core de HR. ¿Por qué? Porque lo primero, vamos a buscar bienestar. Vamos a buscar que nuestro grupo de trabajo con una gestión correcta de ESG esté saludable. No solamente la parte social toca a los empleados, ¿eh? Manejar bien nuestros residuos, manejar bien nuestras emisiones, gestiona la salud de los empleados. Imagínate que tú estás en una planta productiva y hay continuamente emisión de gases. ¿Qué pasaría si alguien no está bien entrenado y no usa el equipo adecuado? Se combina la mala gestión social con la mala gestión de residuos y vas a tener un tema complicado ahí de salud. Y si eso se vuelve sistémico, probablemente cuando tengas que entrar en tu pico de producción no tengas el talento adecuado para hacerlo y tengas bastante merma o bien muchas ineficiencias. También vamos a reducir el estrés y el agotamiento.
Sabemos que los empleados felices, los empleados comprometidos con una causa y con una organización, son más productivos. Cuando gestionamos el estrés y el agotamiento de nuestros empleados, también mejoramos la productividad de la organización. Lo hemos platicado muchas veces y muchas de mis colegas de Recursos Humanos TV lo han puesto en la mesa. Reducimos costos. Sí, también gestionar el ESG nos ayuda a gestionar los costos porque mejoramos con nuestra fuerza laboral diversa, mejoramos también la innovación. Y normalmente la innovación desemboca en pensar diferente cómo gastamos los recursos de la compañía para producir nuestros bienes o nuestros servicios. Estas nuevas ideas nos pueden llevar a bajar los costos organizacionales y ser más eficientes, ¿no? Entonces, este ecosistema, digamos, ahorita yo te coloco 4 cosas, ¿no? 4 elementos muy puntuales para poder gestionar y mejorar la productividad. Y el cuarto elemento, ¿no? Dentro de estos 4 iniciales que te comento en alto nivel, pues tiene que ver con crear nuevas oportunidades de negocio. Básicamente, sí, hay una correlación muy directa entre tener una buena gestión de los programas de ESG con crear nuevas oportunidades. Cuando nosotros desde la organización y desde recursos humanos direccionamos estos programas, vamos a permitir a nuestros equipos identificar nuevas oportunidades, desarrollar nuevos productos, nuevos servicios que tienen que ver con sostenibilidad, ¿no? Y crear otras alianzas con empresas que comparten los mismos valores de ESG. No solamente es a quién le vendo y cómo le vendo más. De repente es con quién me puedo aliar para facilitar mi gestión. Entonces, cuando entramos en este punto, sí, vamos a traer nuevos clientes. Yo ahorita ya te lo comentaba. Las empresas que empiezan a gestionar mejor su comunicación de los programas y las acciones que están haciendo de ESG, porque no solamente es hacerlo, sino hay que comunicarlo, ¿no? Cuando lo hacemos de esta manera, vamos a conectar con una base de clientes que es muy leal. Los clientes que están poniendo foco en los temas de ESG son muy leales a las marcas que comulgan con esto y que muestran una estrategia sólida, ¿no? Cada vez hay más clientes y la base de clientes que comulga con estos temas cada vez aumenta más, ¿no? Por sencillamente las redes sociales y lo fácil que es viralizar algunos tópicos o algunos temas. Entonces, estos clientes van a ser más fácil de atraer al momento de que tienes una comunicación correcta de lo que estás haciendo en temas de ESG. Segundo, podemos entrar a nuevos mercados, ¿no? Las empresas líderes de ESG tienen la posibilidad de acceder o de entrar en nuevos mercados que valoran la sostenibilidad y la responsabilidad social, ¿no? O sea, si yo soy una organización que está en la Ciudad de México y que aquí pues digo, mira, no me interesa tanto gestionar mis temas de medio ambiente, porque la realidad es que no es como que la Ciudad de México tengamos lo mejor. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero poner una planta en una zona que no está acostumbrada a los desechos, que no está acostumbrada a tener eso? Probablemente voy a enfrentar rechazo, paros, dificultades en mi inversión. Entonces, sí hay un espacio para cómo entrar a nuevos mercados. Y por último, es el desarrollo de nuevos productos y servicios. Lo venimos platicando en los puntos anteriores, ¿no? Cuando nosotros tenemos nuevas personas diferentes, personas que piensan diferente, que tenemos un enfoque a la sostenibilidad y la responsabilidad social, tendemos a desarrollar nuevos productos y servicios. Imagínate que tú eres una empresa que hoy implementa todas estas prácticas. Probablemente en unos años, algunos de tus productos los vas a descontinuar, pero porque les diste vuelta a esa necesidad con otro producto diferente, ¿no? Hay ejemplos en el mercado que está sucediendo eso.
Empresas que deciden cambiar y girar hacia otro segmento. Probablemente te haya tocado, porque ahorita hay una campaña relativamente fuerte en redes sociales mayoritariamente y en el propio YouTube, donde una compañía cigarrera está cambiando todo su discurso, ¿no? Puedes comulgar o no con el cigarro, pero el discurso y el cambio de discurso que están haciendo es muy interesante. Están cambiando su retórica para tomar estos elementos ESG y entonces girar a un nuevo tipo de producto con un mercado diferente, ¿no? Están caminando esa ruta que sí puede ser una ruta de dolor, pero que es más sostenible en el tiempo de acuerdo al contexto social que hoy tiene y que hoy se enfrenta. Entonces, sí, este enfoque nos permite entrar en nuevos mercados, con nuevos clientes y con nuevos productos y servicios. Y ahora como recursos humanos, pues de repente decimos, oye, pues está la parte ambiental, la parte de gobierno, la parte social. Creo que yo me quedo con la parte social. La realidad es que nosotros como recursos humanos tenemos un rol fundamental. Nos toca gestionar toda esta estrategia. Alguien en la organización la tiene que integrar, darle forma, tomarla, voy a parafrasear como un colega mío que aprecio mucho, de repente lo menciona, tomarla como que es el bebé, ¿no? Nuestro bebé y lo vamos a desarrollar y le vamos a hacer crecer. Vamos a tomar todos estos elementos y les vamos a dar un poquito de orden. Al final, los especialistas de recursos humanos tenemos esa capacidad. Estamos a través de toda la organización y podemos gestionar los comportamientos en toda la organización. Le podemos dar forma y sentido a estos programas y asignar los responsables que van a cuidar de cada uno de ellos. Vamos a ver cómo se interrelacionan entre sí, digamos, cómo conectan todos estos programas, las distintas áreas, ¿no? Y cómo vamos a comunicar esto a empleados, a clientes y a inversionistas. Nuestra estrategia de ESG tiene que estar comunicada por lo menos en esos tres universos: empleados, clientes e inversionistas. Yo en lo particular te diría que incluso si puedes llegar al cuarto, que es la comunidad, excelente. Ahí ya puedes arrancar con una estrategia muy sólida que tendrás beneficios en el mediano plazo de tu estrategia ESG. ¿Y qué oportunidades hay, no? Si tú me dices, oye Mike, la verdad es que está muy bonito todo esto, está padrísimo, pero no termino de aterrizar cómo lo voy a hacer. ¿Cómo voy a poder llegar, ¿no?, a tomar estas oportunidades? Vamos a hacerlo en ejemplos muy concretos. 4 cosas que normalmente hacemos en recursos humanos. ¿Qué solemos hacer? Reclutamiento y selección, formación y desarrollo, beneficios y compensaciones y comunicación. Y te voy a contar de 8 ejemplos que ahora están sucediendo. Vamos a empezar por reclutamiento y selección, ¿no? Cuando hablamos de reclutamiento y selección, pues sí, hay que cambiar y adaptar nuestras prácticas de contratación, ¿no? Vamos a trabajar en prácticas de contratación más diversas, ¿no? Tratar de tener gente diferente que nos haga pensar diferente y que nos produzca bienes o productos y servicios diferentes, ¿no? Y que nos haga llegar a nuevos mercados, todo lo que acabamos de ver. IBM hoy está haciendo un programa de equidad e inclusión que se centra en la contratación de candidatos diversos, ¿no? Están buscando personas diferentes para un negocio diferente. Google tiene un programa de trabajo inclusivo para todos los empleados. Cuando hablamos de reclutamiento y selección y pensamos en nuevas formas de trabajar, ¿qué podrías estar haciendo tú? ¿Qué cosas diferentes podrías hacer en reclutamiento y selección? Yo te puedo decir una muy, muy sencilla. Cuando tú pasas tu primer filtro de currículums,
¿Lo pasas como te llegó o lo haces de manera cerrada? ¿Qué significa de manera cerrada? Que no va ni foto, ni nombre, ni demográficos. No hay edad, no hay identificación de género, no hay nombre, no hay fotografía, no hay nada con lo cual puedas saber las características de esa persona. Vas a ver expertise, habilidades. Cuando arrancas desde ese sentido, puedes quitar muchos bias. Y cuando tu proceso de reclutamiento y de selección tiene ya como parte de su ADN el que no nos interesa quién viene, sino qué habilidades vienen, ahí ya vas ganando. Cuando pensamos en formación y desarrollo, ¿no? Estas oportunidades que damos para la sostenibilidad. Microsoft hoy en día ofrece un programa de sostenibilidad que proporciona formación a los empleados sobre temas como cambio climático y la eficiencia energética. No debe ser sorpresa que Microsoft, con el líder que tiene a nivel global, tenga estas cosas dentro de su estructura y dentro de su cultura. Hoy tú, si tienes una organización comercial, ¿ofrecerías cursos y oportunidades de formación en temas de cambio climático? ¿Pasa por tu mente en la currícula de desarrollo para alguien que quiero que termine como director general de mi empresa, que toque algunos de estos temas? ¿O va más centrado en cómo hago negociaciones con los clientes, cómo gestiono el talento? No quiere decir que estén mal estas, pero hay otros elementos que también juegan y que, como te dije al inicio, ya forman parte de los elementos no financieros que inversionistas y analistas revisan al momento de entender una organización. Cuando hablamos de PwC, tiene un programa en el cual a la formación de los empleados también se incluye ética empresarial y responsabilidad social corporativa. Los colaboradores, tus consultores de PwC, tienen ya un foco en cómo también manejar la ética empresarial y la responsabilidad social corporativa. Son empleados que están más conectados con su entorno y su mundo. Hablemos de compensaciones y beneficios, ¿no? Ya hablamos, como te dije, hace unas semanas sobre el salario justo, ¿no? Danone ofrece la compensación sostenible, ¿no? Es decir, le está dando a sus empleados remuneraciones por comportamientos que se mantienen en el tiempo. Si yo quiero cambiar la cultura, compensaciones y beneficios son herramientas muy importantes para ello. Si yo gestiono desde la herramienta de compensaciones y beneficios, qué comportamientos son los que quiero que perduren y que están enfocados en el ESG, voy a generar programas que vayan en ese sentido. Y Nike recompensa a sus empleados por el compromiso con la sostenibilidad. Probablemente hayas visto que muchos de los productos de esta compañía últimamente tienden a estar muy orientados hacia la ecología, ¿no? Las campañas de Nike últimamente están muy orientadas hacia los elementos sociales. No es coincidencia. Estamos gestionando cultura y estamos gestionando comportamientos. Eso es manejar el talento a través de programas de compensación y beneficios. Y por último, cuando hablamos de la comunicación, ¿no? Las empresas tienen que comunicar esos compromisos. Como te decía, esos tres elementos, empleados, clientes e inversionistas, tenemos que poderles hacer llegar nuestra estrategia y nuestros objetivos ESGs. Nestlé informa anualmente los logros que tiene en la materia ESG y Coca-Cola también publica un informe anual
sobre cuáles son sus logros. No solamente es pensarlos, no solamente es poner programas de compensación y beneficios, hacer un reclutamiento a ciegas, dar oportunidades de talleres y de entrenamientos formales y promover una cultura ESG. Hay que hacer la comunicación. Hay que mejorar la percepción de nuestros productos y de nuestros servicios. De esto se trata las oportunidades más básicas que tenemos como recursos humanos. Pero si yo quiero no solamente quedarme en la superficie, sino moverme al siguiente nivel, y si hay algo que quiero que hoy te lleves de este webinar, son las dos siguientes láminas. Nuestro rol como profesionistas de recursos humanos no se puede quedar en crear programas dentro del universo de recursos humanos. Como profesionistas, tenemos la responsabilidad de gestionar la cultura en nuestra organización. Y en este tema significa fomentar una cultura ESG. Fomentar esta cultura en el cual cuidamos cada uno de los colaboradores que estamos en una organización o en tu organización. Vamos a cuidar los temas ambientales, cómo nos comportamos dentro de la organización y cómo tomamos decisiones y cómo se da la vida organizacional, ¿no? El gobierno corporativo. Fomentar la cultura nos permite hacer que nuestros colaboradores y y las personas que también tienen un interés en nuestra organización participen de las actividades que tenemos. Cuando yo tengo una cultura ESG, y te lo voy a aterrizar en algo como muy sencillo. Cuando yo tengo una cultura ESG muy sólida, probablemente mis programas de reforestación tengan mucha más participación que si no la he promovido, aun cuando esas actividades las hagas en un fin de semana. ¿Por qué? Porque generaste cultura. Lo segundo, nos toca integrar el modelo de ESG en la gestión de talento. Tiene que ser parte, no pueden ser modelos aislados o separados y que no los comuniques. Nuestros planes de carrera, nuestros planes de desarrollo, como ahorita lo veíamos en los ejemplos, tienen que tener la agenda ESG. Cuando yo le doy desarrollo a una persona para que sea mi líder organizacional, para que sea un referente en mi empresa, tiene que estar pensando en los temas de ESG. Y eso no lo va a lograr si cuando llegue le trato de poner los temas. Pero si yo cuando entró como becario, como trainee, como analista, le voy dando esa formación, ese líder, cuando le toque tomar la silla, va a ser un líder mucho más integral, más comprometido con estos temas y va a entender cómo sacar partido, cómo sacar rendimientos de todos estos programas. Hay que conectar nuestros modelos, ¿no? La gestión de talento, este programa tan importante en las organizaciones, no puede ser ajena a los temas de responsabilidad social corporativa. Y por último, la medición de los impactos. Sí, nos toca como área de recursos humanos coordinar, gestionar, que los impactos se midan. Yo ahorita te hablaba, ¿no?, de dos corporaciones que publican informes anuales. Para publicar un informe anual, primero tuve que haber hecho la medición, saber cuál era mi objetivo, dónde voy, qué me falta, cuáles son los pasos a seguir, cuál es el plan para llegar a este objetivo y cómo voy a cerrar las brechas. Entonces, yo voy a medir el impacto del ESG. Necesitamos poner las herramientas para poder ir midiendo estos impactos en la organización y poder comunicar los resultados. Y hay tres cosas que puedes utilizar. Lo primero son los índices de sostenibilidad, ¿no? Estos índices de sostenibilidad, ¿no?, son herramientas que miden el desempeño de una empresa en términos de ESG en comparación con sus pares. Sí, es un benchmark, ¿no? Algunos de estos índices
Los tenemos, por ejemplo, en el Dow Jones Sustainability, el FTSE4Good Index y el MSCI ESG Leaders Index. Puedes ir y consultar estos indicadores o estos índices de sostenibilidad e ir midiendo dónde estás. Hoy no se trata de estar ya en ese nirvana del ESG. No. Hay que saber de dónde arrancamos y cuáles son los pasos que vas a seguir en tu estrategia. Hay que diseñar una estrategia de ESG para poder irnos a medir en los índices y saber cómo vamos avanzando con esos índices. También hay unos reportes de sostenibilidad, ¿no? Que son documentos que detallan el desempeño de una empresa en términos del ESG, ¿no? Estos informes normalmente incluyen o tienen información sobre la estrategia que está siguiendo nuestra organización, ¿no? ¿Cuáles son nuestros objetivos y cuáles son nuestras metas? Y vamos a ir mostrando los resultados a estos, ¿no? Algunas de las herramientas que puedes encontrar, ¿no? Tenemos el Global Reporting Initiative, el Sustainability Accounting Standards Board y el Carbon Disclosure Project. Estos son reportes que puedes ir consultando y puedes utilizarlos como base para ir creando tus propios reportes. ¿Cómo vas a comunicar? ¿Cómo vas a ir mostrando tus avances? Y por último, realicemos un análisis de materialidad, ¿no? Que básicamente es ayudarnos a nosotros como empresa a identificar cuáles de los temas de ESG son más importantes para mi negocio y para mis grupos de interés. ¿Qué realmente importa? Porque no todas las cosas le importan de la misma manera a todas las compañías. No todos los elementos de la agenda ESG van a ser igual de importantes, porque si no vas a perder foco. ¿Qué cosas son relevantes para ti? ¿Qué cosas son más fáciles de convertir en productividad? ¿Qué cosas te van a posicionar mejor con tus productos o con tus servicios? Sobre eso es donde vas a hacer este análisis y cómo estas cosas también conectan con grupos como, por ejemplo, clientes, inversionistas, proveedores. Este análisis lo puedes utilizar para después informar el estado de tu estrategia de ESG. No es que vamos a tomar cada una de estas tres cosas. Las podemos combinar e ir generando información. A medida que tú vayas integrando tu estrategia de ESG, te va a ser más sencillo conectar con distintos grupos de interés que para ti te van a facilitar hacer negocio. Recordemos, todos los temas de recursos humanos tienen que terminar en negocio. Sí, pero hay formas de hacerlo. Hoy con los temas de ESG, no solo abrimos el qué, tocamos muchos cómo. ESG es nuestra guía para que nuestros cómo nos permitan llegar a nuestros qués de una manera más armoniosa con el medio ambiente, con la sociedad y con la forma como te gestionas internamente. Te agradezco muchísimo haber estado en este webinar. Sé que al momento y en este momento tú debes de tener muchísimas preguntas. La intención de este webinar, como te decía, es generar esas preguntas. Es tener estas dudas que te permitan y te generen tener conversaciones en tu organización, tener conversaciones con pares, tener conversaciones con miembros que a lo mejor hoy estás conociendo en este tipo de webinars, en estos foros que organiza Recursos Humanos TV. Vamos a conversar sobre esto. Vamos a seguir conversando y hay muchas personas que pueden participar en esas conversaciones. Desde Diversis, una de nuestras verticales importantes son los temas de ESG. Nos hemos metido a profundidad a tratar de transformar organizaciones. Nuestro foco es transformar lugares para que sean más productivos y con mayor bienestar para los empleados y para sus comunidades.
Te dejo las redes sociales de Diversis. Nos puedes encontrar en Instagram como @diversis_latam o en LinkedIn como Diversis, así solito aparecemos. Y también me puedes seguir en mis redes sociales personales como @soy Miguel Valdés. Te agradezco mucho haber estado en este webinar. La verdad es que es muy importante para el equipo de recursos humanos TV poder hacer y poder conectar y traerte estos contenidos. Y sí le quiero agradecer también al equipo de Fortia que nos permite hacerte llegar todo este tipo de contenidos que normalmente tiene la parrilla de RHTV. Y ahorita te debe de estar saliendo un cuestionario. Por favor, tómate el tiempo de responderlo porque es la única manera que nos permite saber qué temas son más relevantes para ti y para traerte los mejores contenidos dentro de la parrilla. No olviden inscribirse también al próximo webinar. Hay un próximo webinar que son competencias que no pueden ser sustituidas por la inteligencia artificial. También tuvimos hace poco un foro de inteligencia artificial y estuvimos platicando un montón de cosas. Pues bueno, vamos a ver ahora qué cosas no pueden ser reemplazadas, ¿no? por una máquina. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de Recursos Humanos TV, de Fortia, de Diversis, las mías, @soy Miguel Valdés, @diversis_latam. Muchas gracias por haber participado. No veo que haya preguntas, así que mil gracias. Que tengas muy bonita tarde, que tengas un excelente fin de semana. Estamos muy cerquita de llegar y sigamos conversando sobre los temas de responsabilidad social.